Muy buenas a todos. Voy a iniciar aquí un tutorial sobre el uso, bueno, la instalación y el uso de MariaDB con scripts hechos en Python, la parte lógica, la parte de programación. Y la intención es mostrar cómo conectamos una base de datos hacia la lógica de negocio de un pequeño software que tenemos de ejemplo. Ese software se los he dejado en el aula para que lo revisen. Y la intención es que hagamos esa práctica, digamos, para que se comprenda cómo funciona dicha conexión. Para empezar, en el caso de Windows, digamos, lo que tienen la mayoría de sus casas, eh, deben, digamos, para poder tener una solución técnica fácil, sencilla en la instalación, vamos a usar el paquete XAMPP. Mientras que, digamos, van mejorando sus capacidades para poder instalar luego servidores de bases de datos sin tanta configuración. Particularmente el paquete exam lo encuentran fácilmente en la página de Apache Friends. Aquí está la presentación de este sistema. Es un paquete que contiene varios sistemas, particularmente el servidor Apache, que es muy popular en el mundo de desarrollo web, MariaDB, que es la base de datos, el motor de bases de datos, el lenguaje de programación PHP y el lenguaje de programación Perl. Internamente también tiene soporte para el servidor Tomcat utilizado en Java. Bueno, este paquete al instalarlo es muy sencillo, simplemente hacen siguiente, terminar, muy sencillo. Lo que va a ocurrir es que instalará una carpeta, pondrá una carpeta dentro del disco local C. Entonces, básicamente dentro del disco local C, que aquí no lo tengo porque estoy usando Linux, pero les voy a dar, digamos, una pauta. Simplemente ustedes se ubican a cdc, ¿cierto? Dos puntos, backslash, y entonces van a encontrar una carpeta llamada exam. Entonces, la idea es que abran una terminal con PowerShell y entren, así como se les está mostrando en pantalla, cdc, dos puntos, backslash, exam, y ahí deberá haber una carpeta que se llama así. ¿Listo? Si por alguna razón tiene una versión nueva o diferente, digamos, de XAMPP, de pronto puede aparecer MariaDB, pero la idea es que en esta ubicación la encuentren fácilmente. Cuando entran ahí, ¿qué van a encontrar? Pues todos los binarios de ejecución de MySQL. Entonces, entrando ahí, dando Enter, pues lo que va a ocurrir es que ahora simplemente pueden decir algo así como MariaDB eh, menos U y root, ¿listo? Y le dan enter y ya van a tener acceso al motor de base de datos desde la terminal. También, si no les funciona esto, podrían usar MySQL, eh, eh, MySQL, así, menos U, y efectivamente root, también como de usuario, enter. ¿Por qué podemos hacer esto así? Lo que va a suceder es que tendríamos acceso también al motor de bases de datos de una, porque cuando instalamos MariaDB, primero va a tener el alias de MySQL dentro de los sistemas Windows, y dos, lo que va a ocurrir es que por defecto la configuración no tiene password para el usuario superusuario, para el root. Entonces facilita mucho la cosa para la configuración. Ya si lo vamos a poner en producción y usarlo en temas más de orden profesional, pues tenemos que poner un nuevo usuario y tenemos que poner un password. Eso lo haremos más adelante. Por ahora me interesa es que toquen el motor de la base de datos, conozcan cómo funciona, cómo es la conexión entre lenguajes de programación típicos como Python o Java y el motor, ¿cierto? El motor de bases de datos. Entonces, por ahora estamos sin estos niveles de seguridad. Tal vez en tercer corte lo veamos un poquito más a fondo y cambiemos estas configuraciones. Pero por ahora la intención es que conecten al motor de base de datos. Entonces aquí ya con estas órdenes, MySQL -u root, es muy probable que entren. A veces, depende de las configuraciones que ustedes tengan, a veces pueden tener que usar la D al final, MySQL D, que hace referencia al demonio de bases de datos.
Entonces, demonio en el mundo del open source y de Linux hace referencia al servicio de MySQL. Entonces, es probable que si no les falla, digamos que si les falla usando MariaDB menos su root o MySQL menos su root, entonces muy probablemente les funcione con MySQL D. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, esto, digamos, la intención es que conozcan ahí cómo entrarían dentro del sistema de Windows, dónde estaría la carpeta de ejecución y cómo ejecutarlo después de instalar exam, ¿listo? Desde una terminal, porque esto también tiene su sistema, a ver, lo probamos acá, tengo que entrar como superusuario aquí, su sistema gráfico, que la intención es que no lo usen por ahora. A ver, voy a entrar aquí, digamos, para que vean algo parecido a lo que se vería en Windows. Entonces, muy probablemente ustedes van a encontrar un sistema gestor de este estilo, de exam. Y en el manejo de servidores, pues van a encontrar, por ejemplo, el Apache Friends, el sistema FTP, el servidor FTP y el servidor MySQL Database. Entonces, no es sino iniciar acá para que quede funcionando. Entonces, tengan eso presente ahí en el caso de que quieran verlo a nivel gráfico. Por lo general, si yo activo estas dos cosas en el mundo Windows, en navegador, simplemente cuando quede activo se van a un navegador, le dicen localhost y inmediatamente les va a cargar este sistema, este dashboard que tenemos aquí muy sencillo. Y acá estaría el phpMyAdmin, que es uno de los software gráficos que permiten la visualización en términos gráficos del motor de bases de datos. Entonces aquí pueden tener todo el sistema. Bueno, aquí tengo este ejemplo que voy a borrar, por ejemplo, acá. Vamos a borrarlo para que, digamos, se pueda ver. Fíjense que aquí tenemos todo lo de las bases de datos. Este es el software de Culture y Minuto que les he mostrado en clase. En fin, entonces, por ejemplo, este ejemplo de que corresponde al sistema que vamos a probar ahorita, que es el que les dejé en el aula, lo voy a borrar para que podamos utilizarlo después. ¿Listo? Entonces, a ver, lo miramos acá, a ver si me acuerdo. Básicamente, a ver, porque aquí ya se me olvidó. A ver, es en bases de datos, pero a ver si lo encuentro por acá arriba, porque no lo veo. Operaciones. Eliminar la base de datos y estamos en base de datos ejemplo TV. Entonces acá podríamos borrarla. ¿Listo? Y ahí ya borramos la base de datos. Ok, entonces ya no tenemos la base de datos ejemplo DB que estábamos ahí mirando. Bueno, fíjense, esto se haría con orden drop, que ahí se vio en pantalla, ¿listo? En una terminal. Pero acá pues lo hicimos gráficamente. Bueno, esto es un ejemplo como para mostrarles cómo funciona la cosa acá. Acá estarían las bases de datos. Y, por ejemplo, incluso también podría aquí borrar así, ¿cierto? Y aquí darle eliminar, ¿listo? Con lo seleccionado eliminar. Listo, bueno, digamos, esta es la parte gráfica y eso, pero por ahora no nos interesa es manejarlo a nivel pantalla terminal. La intención de estos ejercicios en pantalla terminal, que a veces los estudiantes no entienden, es que en el mundo real no es muy popular este tema gráfico. Estos temas gráficos pues son para fines, digamos, de uso doméstico, pero a nivel empresarial, por lo general, la optimización de recursos es tan alta que se evita el uso de interfaces gráficas. Es cierto que últimamente pues hay mucha cosa web, pero sí es importante que conozcan la situación extrema. ¿Cuál es la situación extrema? Pantalla negra en una terminal y solucionando el problema a través de comandos. Entonces ese es el llamado a que entiendan por qué se les solicita que todo lo hagan a través de comandos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya terminé, digamos, con la parte de Windows. Espero que les haya servido, se haya entendido el asunto.
Recuerden que aquí estoy en un sistema Linux, entonces no es fácil mostrarles. Por supuesto, tendría que armar una máquina virtual y eso, y pues la verdad no es muy de mi interés montar cosas Windows. Pero sí, con esto creo que se pueden bandear para llegar a activar en su equipo Windows en la casa el XAMPP y el motor MariaDB dentro del XAMPP. Bueno, vamos a arrancar con lo que sucedería en la universidad. En la universidad ustedes tienen un subsistema de Windows para Linux y allá tienen un Ubuntu. Y entonces el Ubuntu lo podemos activar y podemos instalar MariaDB desde la terminal. Entonces eso lo vamos a hacer aquí inmediatamente. De hecho, a ver qué dice, qué es esto. Ah, bueno, aquí estamos con una actualización que estábamos haciendo. Tenemos esta terminal Ubuntu, que es muy parecido a lo que les va a aparecer allá en la universidad. Y simplemente lo que acabo de hacer es esta orden que ven aquí, el update y el upgrade necesarios para funcionar. Esto de forma de comandos es particularmente, digamos, facilista, mejora, acelera el proceso. La idea es que tenemos el primer comando, que es apt update -y, indicando que si nos llegan a preguntar que si deseamos continuar con la operación, pues que diga de una vez que sí. Y este ampersand que está acá está diciendo y haga el siguiente comando. Y el siguiente comando es que haga una mejora de versiones. Y si le preguntan algo, diga que sí. Eso es básicamente. Entonces, si le hacemos enter, pues acá va a ser más rápido porque lo acabo de actualizar. Y ahí ya está el sistema actualizado. ¿Listo? Siempre en estos sistemas Linux, antes de instalar cualquier cosa, procuren mantener la actualización y la mejora de versiones antes de cualquier cosa, o sea, hacer update y upgrade. ¿Listo? Ahora, posteriormente a eso, pues tenemos que hacer un apt install MariaDB server, que es la forma en que instalamos en Ubuntu el motor de bases de datos MariaDB. ¿Listo? Entonces él va a buscar en los repositorios y lo instala. Esperemos un momento. A veces pregunta la ubicación y cosas de zona horaria, etcétera. A veces no. Eso dependerá de la forma en que esté instalado el Ubuntu en las máquinas. Aquí no me preguntó nada, pero en este momento está, digamos, instalado. Bueno, aquí hay otro tema importante. En el mundo Unix existe la verificación de los servicios activos o que no estén activos en el sistema. En el mundo Unix y en el mundo Linux a los servicios se les llaman demonios. Es una costumbre, los daemons. Es una costumbre típica en el mundo Unix porque pues, muchos de los desarrolladores de estos sistemas Linux, Unix y demás vienen de Finlandia, de Noruega, son muy de Europa Oriental, etc. Hay muchos de esta zona europea. Y lo que ocurre es que allá la palabra daemon hace referencia a mensajería, ¿sí? Mensajes que van orientados hacia el kernel y demás. Entonces, normalmente tiene este simbolismo de demonio. Entonces, para saber si un demonio, es decir, si un servicio está activo o no, simplemente se utiliza, digamos, un software especializado en eso. Normalmente se llama systemctl. El systemctl pues es muy típico en el mundo Unix. Entonces, normalmente uno habla en estos términos. Systemctl, por ejemplo, start MariaDB. ¿Sí? Y ahí estaríamos diciendo que se active. ¿Listo? Pero el systemctl no lo tengo instalado en esta máquina. Muy probablemente está en el equipo allá, Ubuntu, allá en la universidad. Entonces, aquí estoy usando otro que es más nuevo, que se llama Service. Se llama así, Service. ¿Sí? Y Service va a decir, por ejemplo, Service MariaDB Start. ¿Sí? Entonces aquí estoy diciendo que el servicio MariaDB va a activarse, ¿sí? Y entonces la orden service es digamos una versión diferente
más reciente de systemctl. Y pues ha cambiado algunas características de este tipo de software. Este software está encargado de verificar qué están haciendo los servicios, es decir, los demonios, ¿sí? Han tratado de cambiar el systemctl por el service, pues para hacer énfasis de la palabra servicio, ya que mucha gente pues se preocupa por la palabra daemon, ¿listo? Entonces es, digamos, un tema cultural que está ocurriendo allí, aparte de un cambio tecnológico que hay. Bueno, voy a usar service, pero ustedes en la universidad usarán systemctl, ¿listo? Entonces acá lo que está sucediendo es que el servicio se acaba de activar. Yo puedo verificar, como les mostraba ya en el aula, en clase, aquí la palabra status para que me indique cómo está, ¿listo? Si se fijan, service es mucho más sencillito que systemctl, porque systemctl les activa todo un editor y les muestra unas configuraciones. Acá simplemente hace unas preguntas al servicio y con lo que le dé el servicio nos lo presenta y ya, ¿listo? Entonces en este momento pues aquí está toda la configuración. En este momento MariaDB está funcionando. Ok. Otra cosa que tenemos que instalar es el Python. Entonces aquí tenemos que hacer un apt install Python. Normalmente yo hago la instalación de Python 3 para especificar la última versión. Digo que sí. Y allí ya pues efectivamente, fíjense acá, aquí me están preguntando. La idea es decir que estamos en América. Voy a decir que estamos en 29, que es Bogotá, en la zona horaria. Y ya con esto queda instalado Python. Bueno, en el mundo de los lenguajes de programación, yo les explicaba la última vez que hablamos que los lenguajes de programación tienen dos cosas que deben tener en cuenta. La primera, el SDK, que es el kit de desarrollo del software, y la otra es el entorno de ejecución. Por ejemplo, si yo aquí digo Python, Python 3, este es el entorno de ejecución. ¿Listo? Aquí estoy con la versión 3.12. Entonces, yo puedo salir de aquí con exit y ya salí del entorno de ejecución. Entonces una cosa es el runtime environment, el entorno de ejecución, ¿sí? Ese entorno pues es simplemente para coger los scripts y ejecutarlos en el sistema operativo fin, no es más. Pero está el otro que es el SDK, el kit de desarrollo de software. En ese caso, lo que ocurre que sirve para crear software, es decir, yo necesito el kit de desarrollo de software para desarrollar el software. Cuando vamos a echar código, lo que va a ocurrir es que ese código se escribe en un editor, pero ese editor debe estar atado al kit de desarrollo de software. Por lo general, en los lenguajes de programación nuevos, es tanta la variedad de librerías, de módulos y de herramientas que tienen estos lenguajes, que es necesario tener un gestor de paquetes especializados en ese kit de desarrollo, ¿sí? Entonces, en el mundo Python, el más popular es pip, ¿listo? Pip es un sistema de paquetería, de gestor de paquetería de Python. Es el instalador de paquetes de Python, ¿sí? Entonces, en este momento no está instalado. Si usted está en Windows y quiere hacer este ejercicio únicamente la plataforma Windows, pues lo que va a ocurrir es que cuando instala Python, por defecto en Windows ya queda el pip instalado. En el mundo Linux no está así, porque el sistema Linux es POSIX, ¿sí? POSIX hace referencia a las expresiones así, POSIX, ¿sí? POSIX hace referencia a unas políticas y unos, digamos, reglamentos de operación del sistema operativo, y la idea es que todo debe ser supremamente modular, con un altísimo bajo acoplamiento para garantizar la optimización de los recursos del sistema. Por eso ustedes pueden notar que sistemas operativos como Linux o como Mac realmente tienen un mejor rendimiento que en Windows, no solamente por el tema de que sean más livianos a nivel de operación, sino que es que están supremamente optimizados siguiendo estas políticas POSIX y estos mecanismos POSIX de Unix. Entonces, los recursos son supremamente medidos, todo es muy operativo a la minucia,
casi como sucede con los carros de Fórmula 1. Una cosa es tener un carro viejo en la casa con el que vamos y hacemos mercado, y otra cosa es tener un carro de Fórmula 1 que tiene que estar midiendo hasta la última gota de combustible, midiendo la batería, midiendo todas esas cosas que tienen ahora los carros, y todo con cualquier minucia se gana una décima de segundo en velocidad, digamos en arranque, etcétera. Pues es mejor. Eso le pasa a los sistemas tipo Unix. Los sistemas tipo Unix tienen esas tendencias de ser optimizado hasta el máximo. En el mundo Windows es un poco más fresco porque está más dado al consumo del usuario doméstico típico, y entonces ahí lo que ocurre es que es más comodidad que optimización. Entonces lo que ocurre es que el sistema que uno instala viene incorporado con todo lo necesario para que funcione de una vez bien, y que el usuario no cuestione, no empiece a preocuparse por algo que le falte, ¿sí? En el mundo Linux pues sí tenemos que tener algún conocimiento de cómo es que funcionan las cosas, y digamos que ese es el drama que hay con estos sistemas. Pero en el mundo de la informática, ustedes que están metidos en el mundo de la informática deben estar metidos en este cuento de saber cómo funcionan las cosas. Bueno, volviendo a nuestro tema, pip no está instalado, tenemos que instalarlo, entonces hago un apt install pip. Sin embargo, esto nos va a generar un problema posterior. Lo que ocurre es que les contaba en la clase también, los sistemas operativos Linux están migrando lentamente a procesos de inmutabilidad, es decir, el core del sistema operativo va a pasar a ser inmutable para garantizar una correcta operación del sistema operativo, así el usuario meta mano sin saber, ¿sí? Que es lo que muchas veces pasa con la gente que usa Linux. Los usuarios novatos de Linux entran y de pronto tocan algo por su desconocimiento y destruyen el sistema, y entonces pues no les funciona. ¿Qué va a ocurrir allí? Que pues el usuario va a decir que el sistema no es tan cómodo, que no es tan fácil, etc. Lo que va a ocurrir próximamente en las próximas versiones de Linux es que el usuario no va a poder tocar ciertas cosas. De hecho, un usuario doméstico ni se dará cuenta de eso. Pero lo que va a suceder es que no va a poder tocar cosas que sean de emisión crítica dentro del sistema operativo, y entonces no lo va a dañar y podrá restituir todo a su estado original, basándose en unos sistemas de virtualización y de sistemas de containers, microcontainers que están allí dentro del sistema operativo. Debido a ese cambio tecnológico, el uso de pip está contrario a el gestor de paquetes que tenga el Linux. Es decir, así como sucede que con Python tenemos el gestor de paquetes de Python, que es el pip, ¿cierto? En el mundo Linux, cuando ustedes dicen apt install, particularmente esto en Ubuntu, el gestor de paquetes es el apt. Entonces el apt lo que va a hacer es gestionar toda la paquetería, pero apt no va a tolerar que llegue un tercero como pip y le toque los archivos. Entonces ahí viene un choque, y entonces para solucionar el problema surge el tema de virtualización de entornos Python, ¿sí? Que eso lo veremos aquí, ¿sí? Ok, en este momento acabamos de instalar MariaDB, el lenguaje de programación Python y su gestor de paquetes para desarrollo de software, el que se llama pip. Y ahora tenemos claro que pip no va a ser fácil de asimilar por parte del sistema operativo, porque el sistema operativo está haciendo una fase de transición hacia tecnologías de inmutabilidad, y entonces no permite fácilmente que pip instale cosas sin la autorización de apt en el caso de Ubuntu. También va a ocurrir en otros sistemas operativos con otros sistemas de paquetes. ¿Listo? Entonces, arranquemos. ¿Cuál es la intención? La intención es mostrarles, después de que ya tenemos instalada nuestra plataforma, es mostrarles cómo funciona nuestro
conexión entre Python y la base de datos. Para eso tengo acá un pequeño software hecho en Python, muy pequeñito, insisto, es pequeñito para que se entienda cómo funciona. ¿Listo? Este es un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Ya lo hemos hablado en clase. Es un compendio de funcionalidades que sirven para registrar o crear datos en una base de datos, leer esos datos que están guardados en la base de datos, actualizar los datos que están en la base de datos y borrar los datos que estén en la base de datos que necesitemos borrar. ¿Listo? Y a eso se le llama CRUD. Los CRUD pues normalmente son funciones. Entonces en este pequeño ejercicio que les dejé ahí en el aula, tenemos a cada una de esas respectivas funciones. Por ejemplo, aquí les estoy señalando la función create, la de crear. Y ahí está creando un usuario. Tiene el método crear usuario. ¿Listo? Tenemos el método read, que es leer usuarios. Aquí en este caso el método es leer todos, ¿cierto? Todos los usuarios. Existe la posibilidad de leer un usuario o un grupo de usuarios en específico. ¿Listo? Tenemos el update, ¿sí? Y tenemos el delete. Es decir, tenemos las funciones CRUD, las 4 funciones CRUD. Esto se los quiero mostrar ahí en código. La idea es que ustedes analicen el código a fondo. Pero pues estas operaciones se hacen conectándose al motor de bases de datos MariaDB, que es un fork de MySQL. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del uso de esta librería. ¿Listo? Import MySQL Connector. ¿Sí? Esta librería de conector de MySQL pues está sirviendo para hacer que este Python que estamos viendo acá sirva para conectarse hacia el motor. ¿Cómo lo hace? A través de una configuración de conexión que es esta que están viendo en pantalla. Entonces tenemos el dbconfig, que es un pequeño objeto allí, clave valor, un value object. Fíjense que tiene nombre de una variable y su contenido. Por ejemplo, aquí tenemos host, localhost, user, root, password vacío. Ya saben por qué, porque no lo hemos configurado y entonces por defecto MariaDB y MySQL por defecto en el momento de instalación dejan un usuario root sin password. Más adelante, en tercer corte, vamos a mirar cómo le damos seguridad a esto, creando nuevos usuarios con passwords adecuados y que pues aumentemos el nivel de seguridad. Pero por ahora lo vamos a trabajar así, ¿listo? Entonces la configuración de conexión es esa. Necesitamos un host, que es la ubicación donde está el motor de bases de datos, el user, que es el nombre de usuario autorizado, el password que tengamos, que en este momento es vacío, y la base de datos que vamos a usar, que es ExemploDB. ¿Listo? ExemploDB es simplemente una basecita de datos de juguete que solo tiene una tabla. Ahorita la miramos. Adicionalmente, aquí en este caso, digamos por lo que yo estoy en Linux, fíjense que estas son cositas que se omiten mucho en Windows. Esta última línea, Unix Socket, de nuestra configuración, es solamente para sistemas containerizados, que están almacenados dentro de los containers tipo Docker o similares, como Podman y demás. Lo que pasa es que yo, digamos, para no dañar mi sistema, es decir, para mantener una inmutabilidad en mi sistema, entonces este sistema que están viendo acá pues está activo, es un Linux Ubuntu, pero está activo dentro de un container Docker, que eso ya en otros cursos ustedes lo verán, sobre todo en sistemas distribuidos lo usamos. Y entonces allí es necesario incluir esta orden, Unix Socket, para decirle al sistema que, ojo, que el ejecutante está en esta ubicación y es simplemente una variable que genera de forma explícita dónde está ubicado el socket de conexión. ¿Listo? Pero esto en el mundo Windows pues no se hace. ¿Listo? Esto lo pueden así omitir. De hecho, en el ejemplo que les dejé en el aula está sin esa orden. ¿Listo? Aquí yo la estoy colocando, simplemente es por la necesidad de mi sistema que así lo requiere.
¿Ok? Bueno, entonces está la configuración de conexión y ya. Para obtener la conexión simplemente usamos este método, esta función. Esta función es obtener conexión y simplemente lo que hace es coger los datos de la configuración de conexión y hacer la conexión. ¿Listo? Y luego, pues, de que esté conectado, pues simplemente retornamos una variable llamada con, que es la que utilizamos para hacer las operaciones. Es decir, la conexión está hecha y es un objeto que podemos manipular para poder enviar peticiones. ¿Listo? Eso es en esencia eso. Fíjense que aquí creamos la variable con esta orden. Y luego, si con dice que está conectado, si esto fíjense que es un objeto y entonces le usamos el método isConnected para verificar si da true o false. Si esto da true, entonces él retorna la conexión. Pero si da false, entonces lo que va a suceder es que nos bota un error. ¿Listo? No pudo conectarse. Ok. Luego viene create, read y update. En general, lo que va a ocurrir es que usamos esa conexión, ¿sí? Y luego tomamos un cursor que es simplemente un puntero, y con cursor lo que hacemos es ejecutar las operaciones. ¿Listo? Piénsenlo muy escuetamente, es una variable que nos va a permitir ejecutar operaciones SQL dentro de la base de datos. Entonces lo hacemos con este with típico de Python, con el cursor. De ahora el cursor con punto cursor lo vamos a llamar cursor simplemente. Y entonces hacemos un query. El query es un string, fíjense, el query es un string muy simple. Este string que está aquí, por ejemplo, en el caso de crear, es insert into usuarios. ¿Y qué vamos a meter dentro de usuarios? El nombre y el email, ¿cierto? No más. ¿Qué tiene de raro? Que tiene la expresión values y después viene este paréntesis con estos símbolos aquí, porcentaje S, coma, porcentaje S. Estos son sistemas de referencia muy parecidos a lo que ocurría, por ejemplo, con el printf de C puro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que donde estén los símbolos de S, van a ponerse los valores para que se ejecute la operación. ¿Listo? Entonces, esto es para evitar estas concatenaciones con el símbolo más y todo ese rollo que se hace normalmente en Java. Aquí se usa por referencia y este símbolo porcentaje S hace referencia de que vamos a usar un string. Entonces, por ejemplo, aquí este string que va hasta aquí, luego esta S que está aquí va a decir que va a estar incorporado un valor que vamos a meter allí y luego vamos a meter otro. ¿Listo? Entonces, esto voy a ponerlo acá. Esto es equivalente, para ponerlo así como numeral, es equivalente a este texto. Listo, voy a copiarlo y voy a mostrarles qué es lo que realmente pasa. Digamos, es como por mostrarles. Realmente lo que va a ocurrir es que esto va a quedar así. Acá de esta forma. Pero tocaría hacer una concatenación. Entonces, si ustedes se acuerdan, es hacer una comilla, un más, ¿cierto? A ver, un más. Y aquí podríamos decir que esto es, por ejemplo, Pedro Pérez, ¿cierto? Cierro comillas. A ver, cierro comillas. A ver qué se hizo las comillas, ahora se me perdieron. Aquí, ¿listo? Y luego aquí digo que esto es, bueno, acá tengo que hacer un más. Fíjense todo lo que tocaría hacer si lo hiciéramos tradicionalmente. Entonces, es por eso que está usando este sistema de referencia. Acá algo de este estilo, ¿cierto? Y aquí hago otro más. Y aquí colocaría un email como Pedro Pérez, así, arroba gmail, ¿sí? .com. Y cierro comillas. Entonces, fíjense lo complicado que sería, ¿sí?
Entonces esta orden que está aquí, ¿sí? Pues tendríamos que expresarla de este estilo. Aquí me falta un más. Vamos para completarla, que quede bien. Sería una cosa así. ¿Listo? Me toca quitar uno. A ver. Ahí. Listo. Entonces es algo así. Donde Pedro Pérez, pues a la larga puede ser una variable. Entonces, todo esto se complicaría, digamos, si yo pongo la variable nombre. ¿Sí? Y aquí este pp@gmail sería el email. ¿Listo? Y estas dos serían las variables que entran como parámetros en crear usuario. ¿Listo? Entonces, para evitar ese cirilí con las comillas, ¿sí? Lo que se hace es estas referencias, que es mucho más sencillo. Pues esto viene del mundo de C y pues lastimosamente en otros lenguajes pues no se enseña mucho. ¿Mm? Entonces, continuando ahí con el asunto, es que esto es simplemente un sistema de referencia y abajo en la siguiente línea, pues lo que va a ocurrir es que tenemos usamos el query y le decimos que lo que está en referencia vamos a meter las variables que tenemos acá. ¿Listo? Que sería nombre e email. Estas entran por parámetros de la función crear usuario y simplemente están siendo usadas los datos de esos parámetros para ponerlos aquí como referenciados y simplemente se ejecuta con la orden commit. Entonces, si todo sale bien, entonces aquí lo que hacen es mostrar los datos que bote el cursor que hemos creado acá con el with, ¿cierto? Y si sale algo mal, pues nos avisa. ¿Listo? Y siempre cierran la conexión. Esto es una costumbre muy importante. Hago la conexión, entro a la base de datos, hago el query, insert into values o lo que sea. Y luego cierro la conexión. ¿Sí? Ese es el caso. Entonces ahí les acabo de explicar brevemente el create. El read es muy parecido. Simplemente de nuevo hacemos la conexión, hacemos un cursor. Y bueno, aquí tenemos un caso particular y es que si llegan a ver más de un dato que queramos ver, pues lo guardaremos en un diccionario. Eso es todo. Y aquí hacemos una ejecución típica. Select asterisco from usuarios order by ID. Estamos diciendo que muéstrenos toda la lista de usuarios y ordénemelos por el ID. Y entonces simplemente los usuarios los guardamos en función de lo que nos bote el cursor. Y los usuarios pues son una lista. Esto es una lista de usuarios que después aquí la recorremos para presentarlas en pantalla. Este for u de usuarios, u en usuarios, donde u es cada usuario, pues lo vamos a poner en una tablita. Eso es básicamente. ¿Listo? Bueno, y este es todo el formateo típico de presentación. Esto es para que se vea bonito, eso no tiene mayor ciencia. Ok. Listo, si falla, pues lo mismo. Y si se cierra la conexión después de que se haga la operación. Lo mismo pasa con update. Fíjense que se conecta, hacemos la conexión, hacemos el cursor, el update usuarios, set nombre, tal. Todo referenciado. Aquí es, digamos, actualice en la tabla usuarios el nombre y el email donde el ID sea igual a lo que me pase. ¿Quién me pasa eso? Los parámetros de entrada que están acá. ¿Listo? Y entonces él va y busca el ID. ¿Sí? Acuérdense que aquí no hay que mostrar, aquí esto es importante. SQL no es un lenguaje de programación para mostrar cómo, ¿sí? Sino el qué. Internamente él cuadra eso. Entonces acá, por ejemplo, update usuario, set nombre con el email, donde el ID sea tal, pues si estuviéramos haciéndolo con archivos, tocaría hacer todo un sistema de ciclos, buscar en la lista que estemos ubicando el ID del usuario, seleccionarlo y después cambiarle los datos, etc. Acá lo que ocurre es que eso ya lo hace internamente y está en una abstracción y simplemente decimos actualice el usuario con esta orden update. Entonces él lo hace. Y pues aquí está la ejecución.
Aquí está el cursor de execute query, ejecutamos el query y le pasamos los datos referenciados, que son las porcentajes S que están ahí viendo arriba en la línea 61. Bueno, si todo funciona, pues entonces muestra qué fue lo que se hizo, y si no, pues error, y al final cierra la conexión. Y lo mismo pasa con delete. ¿Sí se fijan? En delete pues hace todo el tema. Bueno, acá tengo unos ejemplos de ejecución, entonces voy a lanzarlos todos de una vez. A ver, vamos a decir que va a crear 3 usuarios. Los voy a activar acá. Vamos a crear a Carlos López, María Ruiz y a Donald Trump. Y luego que nos muestre en pantalla los usuarios que están registrados. ¿Listo? De hecho, hagámoslo que así para arrancar. Vamos a decir que solo haga esos usuarios. ¿Listo? Ellos crean los usuarios. Ellos van a crear los usuarios usando el método crear usuario que está aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente crean los usuarios y ya. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Control. Ahorita lo miramos. Bueno, eso es el código fuente que está ahí, que les dejé en el aula. La idea es que acá en la parte final manejen la operación. Una cosita ahí de lenguaje. Este if name igual a main, por ahora asúmanlo como el public static void main que usan en Java. ¿Listo? Pero esto hace referencia a entornos de ejecución con espacios de nombre. Entonces, o sea, espacios que tienen nombre. Por lo general esto se deja quieto, digamos, por las formas en que hemos llegado a programar en los últimos años, pues simplemente el nombre del ejecutante es el main y se acabó, y entonces así se escribe en estos lenguajes. Es un poco confuso para los que vienen de Java o los que no han visto espacios de nombre, entonces para que no se compliquen por ahora, esto significa public static void main. ¿Listo? Es la típica función main que hay en Java, es muy parecido, solo que aquí, digamos, como para fines de que sepan, que conozcan, esto es para manipular. Existe la posibilidad de cambiar el ámbito de operación y que no quede en este script, sino que quede en otro, ¿sí? Pero por lo general uno no hace eso, y en tiempos modernos por la estructura de archivos y la gestión que se maneja, la programación orientada a objetos y todas estas metodologías de programación, normalmente esto se deja así como está. ¿Listo? Entonces no nos preocupemos por este if, simplemente tiene las funciones muy parecidas a una función main de Java. ¿Listo? Y por dentro simplemente ejecutamos todo esto que está aquí, ejecutamos. Acuérdense que Python es indexado con sangrías, hay que tener cuidado con todo el tema de espacios para mantener el orden, porque no tiene puntos y comas, sino simplemente espacios de corrimiento, sangrías que se llaman en literatura. Entonces tener ahí presente eso. Bueno, aquí vamos a crear 3 usuarios cuando ejecutemos eso. Pero nosotros, si bien ya creamos, ya hemos instalado la base de datos, ¿cierto? Si aquí yo llego y digo service MariaDB status, pues ya sé que está corriendo. Recuerden que en la universidad van a encontrar es systemctl, ¿cierto? Status, así, MariaDB. Eso es similar a la orden que acabo de ejecutar. Aquí me va a botar que no conoce qué es system, ¿listo? Pero allá en la universidad, de hecho, lo más probable es que no esté service, sino que esté systemctl. Entonces tengan eso presente, ahí les estoy mostrando todos esos detalles. Pero bueno, por ahora sabemos que nuestra basecita de datos, o sea, el motor de base de datos está funcionando. Tenemos que crear la base de datos. Entonces voy a entrar a MariaDB. Entonces simplemente digo MariaDB menos U. Existe la opción "-p" si tenemos un password, ¿listo? Pero como no tengo password, simplemente hacemos esto. Aquí ya permite la entrada y ahí tenemos nuestra base de datos. Podemos hacer un show databases para ver qué hay, siempre con punto y coma, para mirar que, digamos, para que la sentencia se cumpla.
Esto, acuérdense que es de los años 70, entonces esas costumbres son así. Otra cosa típica es el uso de mayúsculas. ¿Por qué el uso de mayúsculas? Es como para hacer el énfasis, aunque ustedes pueden poner esto en minúsculas y les debe funcionar, pero es para hacer énfasis del hecho de que el lenguaje que estamos usando es un lenguaje de query, de solicitud, no de cómo se hacen las cosas, sino qué se va a hacer. Es como si diera órdenes. Entonces, eso lo representan con mayúsculas. ¿Listo? Como si fuera un militar gritando, muéstrame las bases de datos. Es eso. ¿Sí? Entonces, así funciona este sistema. No va a importar cómo, porque por dentro está toda la lógica para hacer el cómo. Y usted no se preocupe por eso, simplemente pida la base de datos. Listo, muéstrame lo que hay. ¿Sí? Show databases. Listo. Ok. Para crearlas, pues yo ya les dejé ahí aquí. Yo les dejé en ese archivo que les dejé en el aula del ejemplo, está este pequeño SQL. Les cuento así brevemente, siempre ustedes hasta ahora hemos hecho prácticas donde por terminal escribimos las órdenes SQL, pero estas se pueden poner en un script y luego dar la orden de ejecución. ¿Listo? Por ahora lo estamos haciendo vía comandos. Entonces, esto que están viendo acá es un archivo SQL llamado usuarios.sql, y si yo lo ejecutara de una, diciéndole a MariaDB, oiga, tome este archivo SQL y ejecútelo, pues él va y hace lo que está aquí. ¿Listo? Por ahora lo vamos a hacer a mano. Entonces lo vamos a hacer por la terminal. Entonces la primera es crear la base de datos. Esa es la orden. Crear una base de datos si esta no existe. ¿Sí? Create database if not exist. Con el nombre ejemplo DB. Y luego le decimos qué caracteres en términos de fuente vamos a usar, que es el UTF-8, con sus modificaciones allí, me he hecho garantizando que nos soporte UTF. UTF-8 es un estándar de caracteres que mantiene lenguas romances, lenguas anglosajonas, con todos los simbolismos de tildes, tildes contrarias, etcétera, diáresis, todas esas cosas que se utilizan en el mundo digamos, del lenguaje. Y UTF-8 pues es un sistema de fuentes universal. ¿Listo? Entonces es para eso. Es decir, que lo que guardemos allá entienda español. Básicamente es eso, porque soporta lenguas romances. Entonces, bueno, voy a copiar esta orden hasta acá, hasta el punto y coma, y lo pegamos allí en nuestro motor de bases de datos, en el prompt del motor de base de datos MariaDB. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya lo hizo, ¿sí se fijan? Aquí ya me dijo que el query quedó ok y que se afectó una columna allí, pues obviamente, una fila, perdón, de nuestro sistema de base de datos. Bueno, ok, ahí vamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle que use esa base de datos que acabamos de crear. ¿Listo? Que es con esta orden use, que ya la hemos tratado ahí en clase. Pegar. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos cambia de, por ejemplo, fíjense aquí cómo estaba este prompt. MariaDB none, ahora MariaDB está ejecutando el ejemplo. O sea, es decir, estamos dentro de la base de datos ejemplo DB. Vamos a mirar qué hay allí. Debe estar vacío. Le puedo decir show tables. ¿Sí? Así. Show tables y me debe decir que no hay nada. Esto que está vacío, ¿sí? Empty. Está vacío. Ok, perfecto. Sigamos. Entonces ahora pues lo que vamos a hacer es crear la tabla usuarios. La única tabla que tiene esta basecita de datos de juguete, que es para que tengan contacto con el sistema. Ya la próxima semana empezamos a complicar la cosa. El proyecto de corte 2 pues es más grande. Eso lo tenemos que hablar todos estos días. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver cómo nos va. Ok, entonces bajo acá esa orden, la pego. Fíjense que surgen estas flechitas, que es indicando que no se ha acabado el comando. Es automático que lo hace cada vez que hay un salto de línea. Entonces pone estas flechitas hasta que encuentre un punto y coma. ¿Sí? Cuando encuentra el punto y coma dice hasta aquí terminó la orden. ¿Qué está haciendo eso? Crear una tabla, si esta no existe, en usuarios con estas especificaciones. Entonces va a mirar allí que con colores es más notorio.
ID de tipo entero, autoincremental y será llave primaria. El otro es el nombre, que es un varchar y no puede ser nulo. Y el email es único, ¿sí? El email es único y tampoco puede ser nulo. Listo. Eso es lo que vamos a crear dentro de la tabla. Entonces aquí simplemente enter. Listo, ya lo creo. Y ya puedo, por ejemplo, a ver si lo pongo acá, aquí, Show Tables. Ya le puedo decir Show Tables y me aparece la única tablita que tiene esta base de datos ejemplo DB. Entonces, una base de datos está conformada por tablas. Esas tablas están relacionadas entre sí. Por ahora, solo aquí en este ejemplo hay una tabla, que es la tabla usuarios. Bueno, listo. Entonces ya tenemos la tabla usuarios. Ya está listo. Está vacía. Si yo hago un, a ver, si yo hago un select asterisco, a ver que se me hizo el asterisco from usuarios, punto y coma, entonces lo que va a ocurrir es que me va a decir que está vacío. ¿Sí se ve? No hay nada. Ok, listo. Entonces, ya tenemos eso puesto. Volvamos a nuestro CRUD, a nuestro script de ejecución muy sencillito. Ya después ponemos esto modelo vista controlador, hablaremos de sistemas de información, entonces hablaremos de capas. Por ahora es simplemente cómo conectamos al motor de base de datos a través de estas funciones. ¿Listo? Pero la intención es que después hagamos algo un poco más sofisticado. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa con el CRUD? El CRUD está necesitando esta librería, la MySQL Connector. Esta librería por defecto no está instalada. O sea, Python, vuelve y juega, es muy del open source, muy de Linux. Entonces, lo que va a ocurrir es que maneja POSIX también al interior de él. Entonces, las políticas que es que lo que no sea core no se instale hasta que el usuario lo diga. Entonces, aquí pensemos que vamos a echar a andar este software y nos debe generar un problema. Voy a dividir acá la pantalla. Esto también lo pueden hacer en la terminal de Windows. ¿Listo? Voy a reducir aquí un poquito. Voy a agrandar esto un poquito. Voy a entrar como superusuario. Sudo. Bueno, aquí me toca hacer una orden acá. Esperen un momentico. Esto sí es fuera de lo que ustedes tienen que hacer. Estoy tratando de entrar a la maquinita que tiene todo el software que les estoy mostrando. Listo, hagan caso omiso de esto, simplemente es que estoy entrando a un contenedor. A ver, Docker, XMLT. Listo. Ok. Ya estoy en la máquina, listo. Acabo de entrar en la máquina virtual donde tengo todas estas cosas. Les estaba contando que estoy usando un sistema Docker aquí para evitar daños a mi sistema. No me gusta instalar cosas que yo normalmente no estoy usando, y normalmente para estas pruebas que son muy, digamos, académicas, pues la intención es usar una máquina virtual. Lo que acabo de hacer es entrar a mi máquina virtual donde estamos jugando con MariaDB y Python. Bueno, entonces voy a ir a la ubicación donde tengo los archivos. Aquí, fíjense que ahí está el CRUD, el requirements, todo esto que estamos viendo allí de esto que está acá, ¿listo? Fíjense que es todo lo que estamos viendo acá, el CRUD, el usuario SQL requirements, ¿listo? A ver, volvamos aquí, listo. Entonces estoy ahí y voy a echar a andar el sistema. Entonces voy a decir Python 3, bueno, vamos a hacer esto, ls para mirar, y después ahora si hago Python 3 CRUD PY. Entonces vamos a ejecutar el script que tiene los CRUDs, ¿listo? Todo el tema del CRUD. Ok, enter, y me bota este error, que es normal que ocurra porque no hemos hecho la instalación adecuada. Tenemos simplemente
Siempre estos errores me gusta mostrarlos es para que no se atormenten cuando aparece un error. Simplemente esto se mira de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces acá lo que está diciendo es que el módulo no se encontró. Un módulo llamado MySQL no lo conoce. Por lo tanto no puede hacer el MySQL connector. Por lo tanto en la línea 1 hay un problema y por lo tanto no se puede hacer nada. Listo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué pasó allí? Que no hemos instalado el módulo de MySQL Connector. ¿Dónde está eso especificado? Aquí en el CRUD, en la parte superior. Este MySQL Connector pertenece al SDK de Python, pero no está instalado. Tenemos que instalarlo porque por defecto no está instalado. ¿Ok? Entonces vamos a instalarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues yo ya instalé el pip. Entonces yo hago pip install MySQL Connector Python, que es como lo debemos instalar. Este es el nombre oficial del archivo MySQL Connector Python, y él nos va a decir que no se puede instalar y nos genera este error explicando la razón. Entonces, la razón es lo que yo les estaba contando al principio. pip está en contra o está chocando o entra en conflicto con apt en el mundo Ubuntu, toda vez que Ubuntu está migrando todo lentamente hacia modelos inmutables. Entonces, dentro de las políticas de inmutabilidad está el hecho de que solo exista un instalador que gestione todo. Por eso aquí en la primera parte del error dice error, ambiente externamente gestionado, ¿sí? Y entonces dice, este ambiente está externamente gestionado. Para instalar paquetes del lado de Python, trate de instalarlo con apt. Fíjense que él dice, no me use pip, no me use pip, perdón, no me use pip, use apt install Python 3, XYZ, donde XYZ es el paquete que usted está tratando de instalar, ¿sí? Entonces, como digamos, tratemos de hacer lo que dice esta cosa, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a decir que hagamos esto, Python 3, perdón, apt install, ahora sí, Python 3 menos XYZ, pero ¿qué es XYZ? Es el paquete que quiero instalar. ¿Cuál es el paquete que quiero instalar? El MySQL Connector Python. Entonces lo voy a copiar acá y lo pego. Esto es para que se entienda qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque muchas veces uno pasa esto así de largo y hace caso de forma mecánica, pero es para que se entienda qué sucede. Y entonces resulta que esto nos debe botar un error. A ver, efectivamente nos dice que es imposible localizar el paquete Python 3 MySQL Connector Python. No lo conoce. Es decir, apt no conoce ese paquete. Entonces él dice acá abajo, la siguiente parte es, si usted desea instalar un paquete que no es de Debian, recuerden que Ubuntu a la larga su origen es Debian, que sea un paquete de Python, debería crear o debe crear un ambiente virtual usando esta expresión Python 3-m vemp y la ruta path to emp. Ojo, porque a veces escriben esto así tal cual, no, sean lógicos, ¿no? Aquí dice ruta hacia el entorno virtual, ¿sí? Path to vemp, simplemente lo simbolizan así, digamos, para que se entienda, pero pues ojo con el inglés, hay que tratar de usarlo, es importante que aprendan el inglés, ¿sí? Y después tendremos que aprender chino, no sé cómo iremos a hacer, porque ese sí es horrible, este es fácil, ¿sí? Chino sí es difícil, pero bueno, por ahora, nos está diciendo que si usted desea, porque esto nos falló, ¿cierto? Entonces hagamos la instalación con un entorno virtual, entonces tenemos que hacer esto, ¿listo? Entonces pueden surgir muchas cosas, vamos a hacerlo. Aquí puede surgir que Python no esté completamente instalado, pero él nos va a decir, ¿listo? Y si no está completamente instalado la totalidad de Python, lo que va a ocurrir es que no podemos hacer entornos virtuales, pero él nos los va a decir. A lo que voy con todo esto es que la terminal siempre nos dice qué pasa, ¿sí? Entonces ahí va, Python 3 menos m virtual environment, ¿listo? Y luego le digo la ruta. Yo la ruta la voy a dejar aquí vamos a dejarla aquí con
eh, opt, esa es una ruta mía que yo uso, ejemplo, y voy a usar una cosa que se llama, voy a poner los dos porque ya tengo una hecha por ahí para una prueba que hice, entonces voy a decir virtual python 2, ¿listo? Esa es la que voy a usar yo acá para este ejemplo. Entonces el virtual python 2, el bpy2 será una carpeta en donde el sistema va a instalar todo el Python allí, pero que queda encapsulado en esa carpeta. ¿Listo? Efectivamente me botó un error, pero no es sino leerlo. Dice, el entorno virtual no se pudo crear exitosamente debido a que no está disponible EnsurePip, que es alguna librería de Python. En sistemas Debian Ubuntu, usted necesita instalar Python 3env package, pero se puede hacer con este comando. Entonces, pues hacemos caso, copiamos este comando y lo pegamos acá. ¿Listo? A ver. Y lo ejecutamos. ¿Sí? Yo lo que pido es que tengan presente que es cuestión de leer el prompt y tener la calma, no desesperarse porque fíjese el tema. Ahora sí, entonces voy a borrar esto. Creo que ya completamos todo. Entonces la idea es que vamos a crear, como ya instalé todo el sistema para que nos permita hacer entornos virtuales, entonces vamos a hacer un Python 3-m venv y vamos todos a que quede en bpy2 nuestro entorno virtual. ¿Listo? Ahí ya lo está haciendo. Lo hizo. Entonces aquí ya tengo mi entorno virtual bpy2. Este bpy es un otro entorno virtual de un ejemplo que estaba haciendo antes. Entonces yo quiero es que tengan presente esto acá. ¿Listo? Vamos a usar este bpy2. Ok. ¿Cómo lo ejecutamos? Ahí en el enunciado decía, pues simplemente hacemos un punto espacio. Recuerden el concepto de Unix, ahí en su curso de sistema operativo tuvieron que haber visto, punto hace referencia aquí mismo, ¿listo? Entonces, cuando yo le pongo un punto y espacio, le voy a decir, en ese sitio, ¿cuál sitio? Este, opt, el sitio que voy a buscar, bpy2, hay una cosa que es un binario, ¿listo? Y dentro del binario hay una cosa que se llama activate, ¿listo? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que busque, mejor dicho, ejecute lo que hay en este sitio, ¿cierto? Punto, espacio, slash opt, bueno, la ruta del activate. Los activate son mecanismos de activación de la virtualidad de Python. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo digo activate, aquí se me va a aparecer en paréntesis al principio, antes del root, va a decir que está usando un entorno virtual. Efectivamente aquí ya lo hizo, está diciendo que está usando el bpy2 y todo normal. Aquí ya podemos usar el pip, ¿listo? Entonces ahora yo llego y digo pip install MySQL connector Python. ¿Listo? Que es la librería que necesitamos para cargar todos los módulos allí de operación de MySQL, que es lo mismo para MariaDB. ¿Listo? Entonces ahí ya lo instaló. ¿Sí se fijan? Entonces la intención es que se sepa por qué ocurren todas estas cosas. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero eso es lo que ocurre. ¿Listo? Hay que tener en cuenta estos errores, leer los errores, tener la paciencia, leer. Se pregunta, ustedes se salvan de muchas cosas. En mis tiempos tocaba ir y buscar en libros, ir y preguntarle a los profesores, ¿sí? Y después llegó internet, y entonces en internet medio se conseguían las cosas, después ya llegó Stack Overflow y era más fácil. Ahora ustedes simplemente abren un ChatGPT, un cloud y preguntan, ¿ya? Y les resuelve, pero pues aquí les cuento cómo es que funciona en este video. Listo, ya tenemos la conexión. Entonces ahora sí, usando el entorno virtual voy a ejecutar Python 3 y vamos a usar el CRUD. ¿Listo? Y ahí efectivamente fíjense lo que hizo. Creó el usuario 1, 2 y 3. ¿Listo? Miremos el código fuente cómo está.
El código fuente abajo, en la parte inferior, dice crear a Carlos López, a María Ruiz y a Donald Trump. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Hasta aquí fue lo que se hizo. Él va y busca ejecuta el método que está aquí, que ya lo hemos descrito. Ok, miremos acá entonces en la base de datos un select asterisco from usuarios y efectivamente ahí está. ¿Listo? Fíjense aquí cómo está. Por supuesto, aquí tenemos el problema de las tildes, porque debemos establecer todo ese criterio UTF-8, que era, digamos, es parte del tema. Pero aquí no es culpa de MariaDB, sino culpa de esta terminal. Para que nos salga esto así, tendríamos que pedirle a esta terminal una configuración adicional, que no vamos a entrar en detalle, ya suficiente tenemos con las instalaciones de las herramientas. Entonces, en el mundo de terminales hay que también incluir el concepto UTF-8. Pero bueno, ahí está funcionando. ¿Listo? Ya nos guardó. Entonces, pero yo quiero que nos muestre aquí los usuarios. Entonces, simplemente podemos hablar acá de un caso de leer usuarios. Voy a activar acá. ¿Listo? Leer usuarios. Y entonces, a ver, simplemente voy a organizar la petición de nuevo. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ¿qué pasó acá? Como yo le dije acá, crear usuarios y ya están creados, entonces me genera error, no me los permite crear. ¿Por qué no los permite crear? Porque el email es unique. ¿Sí? Si se fijan acá habíamos pedido que los usuarios, a ver dónde lo dejé, acá, que el email sea único. ¿Listo? Y entonces el sistema impidió crear de nuevo a carloslopez @email, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que no deja porque hay una entrada duplicada con el mismo email y entonces esa es única, entonces no la deja. Entonces esas restricciones están ahí controladas. Y la lista de usuarios que están ahí está, ¿listo? Que es la que estamos viendo acá. ¿Sí se fijan? Aquí, fíjense, como estamos en Python sí controla las tildes y entonces ahí está funcionando perfectamente bien. Entonces eso es para que lo tengan ahí claro. Vamos por último, para cerrar este tutorial, fíjense que aquí en la parte de abajo podemos hacer una actualización. ¿Listo? Voy a comentariar estos. A ver, alternar comentarios, listo, ahí comentaríamos eso, que lea los usuarios y después actualice el usuario 1, es decir, va a cambiar a Carlos López por Carlos García, y luego que lea los usuarios y luego elimine al usuario, vamos a eliminar a Donald Trump, que me cae mal, y que no sea parte de nuestro club, y que leamos los usuarios. ¿Listo? Entonces ahí está. Fíjense. El usuario Donald Trump es el usuario 3. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo sabemos que es el usuario 3? Pues aquí nos damos cuenta que el ID es el 3, ¿cierto? Acá también lo podemos ver, ¿cierto? Y encima de eso, pues, digamos que la forma en que hemos mostrado la ejecución, pues dijimos que lo va a crear autoincrementado. Entonces eso es lo que íbamos a mostrar acá, que el ID es autoincrementado. Entonces va 1, 2, 3. ¿Listo? Esto está arrancando en 1. Entonces el usuario 3 será Donald Trump. Entonces vamos a ver. Entonces ejecutemos. ¿Listo? Entonces la lista de usuarios original es estas 3 personas que están ahí: Carlos López, María Ruiz, Donald Trump. Y luego el usuario 1 fue actualizado y ahora se llama Carlos García. Y luego el usuario 3 fue eliminado y ya solo quedó este. Si aquí vamos y miramos de nuevo un select asterisco from, entonces tenemos esto. Listo. Con esto damos por terminado el tutorial. Espero que les sirva para funcionar hacer funcionar todos estos sistemas. La idea es que desde Python podamos conectarnos a un motor MySQL o MariaDB y vamos a complicar un poquito más la cosa con manejo de capas, con una vista
modelo controlador, modelo vista controlador y una capa de datos, y vamos a ya en próximos días a trabajar DAOs, Data Access Object, y la intención es que esto nos funcione digamos para sistemas de información un poco más complejos y no solamente sea conectarnos a una base de datos y escribir los datos, sino que hagamos un diseño con modelo entidad-relación, modelo relacional, y luego organicemos sistemas de información que tengan capas de vista, controlador y modelo con una capa de datos. Pero por ahora con esto creo que es suficiente para que puedan desarrollar sus trabajos académicos y que puedan desarrollar los talleres que se vienen. Bueno, muchachos, que pasen buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.